Norma Río, presidente de la APDH Rosario. Queríamos saber un poco cómo se dio esta propuesta que vienen trabajando hace muchos años en pos de sacar al Rockefeller de lo que fue la sede del segundo cuerpo del ejército. Contanos cómo se desató todo este proceso de tantos años de lucha. Bueno, esta historia creo que comienza ya por los años 96, 97, cuando el concejal Berecia Artúa presenta un proyecto donde dice que hay que expropiar la casa de Moreno y Córdoba, donde había funcionado el segundo cuerpo de ejército en la última dictadura militar. A posterior, digamos, mientras de alguna manera muchos ni siquiera lo veíamos al tema, el primero que responde diciendo de que para expropiar ese lugar y convertirlo en un museo, tiene que ser un museo con las dos verdades, las dos caras de lo que había sido la guerra antisubversiva, dicho en esos términos, en una carta de 4 carillas, es el comandante en jefe en actividad en aquel momento, Eduardo Rodolfo Cabanillas, dicho sea de paso, hoy preso por Automotores Orletti, ¿no? Por la causa Orletti. En ese momento nosotros decidimos que era una aberración que un comandante en jefe del ejército en actividad se dignara, digamos, a amenazar incluso a un concejal de la democracia, y decidimos hacerle un escrache que, digamos, fue el 10 de diciembre del año 1998, el Día de los Derechos Humanos, cuando por la mañana abrimos las causas por la verdad, ya que todavía estaba en la obediencia debida, el punto final, y no se podía más que eso, abrir las causas por la verdad. Hacemos un primer escrache que estaba en Sarmiento entre 9 de julio y 3 de febrero. Y bueno, se genera toda una movida en Buenos Aires, también en diputados, logramos que se meta el tema y demás, y luego le hacemos un segundo escrache en mayo, a finales de mayo, donde después de eso estaba Menem en el gobierno, no le queda más remedio que darlo de baja, pero lo hacen porque descubren, por suerte, de que Cabanillas regalaba un libro donde hablaba bien de la subversión. O sea, no lo echan porque era un asesino de lesa humanidad, como nosotros decíamos, sino porque regalaba un libro que hablaba bien del terrorismo de Estado. Y mientras tanto se seguía peleando, luego se logra un primer paso con una expropiación en Rosario que se ratifica allá por el 2002 en Santa Fe. Bueno, desde ese momento en adelante se hace un acuerdo donde la municipalidad paga una cantidad de dinero y se van estirando cada vez más las fechas de entregas con distintos motivos. Hasta que finalmente, por los medios, hace unos días nos enteramos de que nuevamente Rockefeller intenta chantajear o directamente chantajea a la Municipalidad de Rosario, planteando de que para irse ahora tendrían que pagarle por un ascensor, unos aires acondicionados, y que aparte no tienen dónde ubicar la gente, lo cual es toda una mentira, porque primero a nosotros no nos hace ninguna falta para un museo un ascensor, un aire acondicionado, aparte el edificio está realmente muy retocado, ¿no? Va a ver que ya su estado natural no vuelve más. Ya tienen otorgado un lugar que es el antiguo Savoy, que está hecho muy lindo, y el personal ni siquiera tendría que ser despedido ni cosa por el estilo, simplemente tiene que trasladarse. En el medio hubo cantidad de ofertas y demás, y esta gente siempre ha salido con lo que nosotros decimos una reivindicación subterránea del genocidio, porque en definitiva ellos no dicen no lo vamos a devolver, pero dicen no nos importa nada más que nuestra plata y nuestros intereses. Para recordar un poco y contar principalmente qué era ese edificio, qué fue el segundo cuerpo. El segundo cuerpo en realidad era, para que nos ubiquemos, el segundo cuerpo de ejército comanda sobre 6 provincias de la Argentina. No solamente Santa Fe, sino Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Y todas las personas que en la dictadura han sufrido algún tipo de represión, desde la desaparición, el asesinato, la tortura, la cárcel, etcétera, 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 las órdenes emanaban de ese lugar, con Galtieri a la cabeza, que murió sin siquiera haber declarado una vez, pese a ser un genocida, murió sin haberse presentado jamás a tribunales y demás. Digo, la impunidad, hoy más que nunca y en el momento en que se está hablando
de llevar adelante los juicios contra los crímenes de lesa humanidad. Esto es una prueba muy clara de que no se hizo demasiado. También hacia allí vamos a marchar en corto plazo, de comenzar a poner la movilización en la calle para que los juicios realmente intenten por lo menos ser algo de lo que no son en ninguno de los lugares del país, ¿no? No se pueden filmar, los jueces y los abogados defensores de los genocidas y los fiscales atacan a los familiares. Es una cosa tremebunda. Aparte, los juicios son para poquísimos genocidas y por 1 o 2 casos, cuando en realidad nosotros históricamente estamos diciendo que esto tienen que ser juzgado en el marco de un genocidio, como fue la condena de Checolat. Ahí ese era el lugar donde se hacían los famosos consejos de guerra, que eran una mentira, porque ¿qué consejo puede tener, qué justicia puede tener una persona que es un civil a la cual se le hace un consejo de guerra considerándola un terrorista, un subversivo? Digo, eran una vergüenza, ¿no? Y una mentira. Aparte se lo sometía a la ley militar a los civiles y todo lo demás. Imagínate, el defensor era un militar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos compañeros que todavía han sobrevivido a eso. Ahí era el lugar donde estaban las madres, los familiares, y se paraban en la puerta donde se le iba a hablar a Galtieri y decía que no sabía nada. En fin, este lugar es muy paradigmático porque tiene la connotación aún mayor que la de un campo clandestino, porque era como que desde ahí se comandaban todos los campos clandestinos, todas las patotas y demás. Y entonces nos parece que, digamos, no es que sea un comedor comunitario, que sea un hospital, cualquier otra cosa que podría también depender de la municipalidad. No, es un bar temático que además se llama Rockefeller. Ideológicamente le marcó el camino al imperialismo norteamericano en aquel momento para que estableciera y permitiera y trabajara en función del Plan Cóndor, que es el plan que asoló a todas las naciones de América Latina a través de las distintas dictaduras, ¿no? Y la decisión política de una cantidad de organizaciones es precisamente ir todos los días a realizar diversas acciones que pueden ser de muy distinto calibre, como lo hicimos en aquel momento para lograr la expropiación, donde creemos tendremos que volver a decirle a tanta gente que está ahí disfrutando de ese lugar como si allí nada hubiera pasado, contarles nuestra verdad. Algunos lo harán convencidos hasta ideológicamente, pero entendemos que hay muchísima gente que no tiene ni idea de qué pasó allí, sobre todo los más jóvenes, ¿no?